En el programa de hoy estaremos hablando de la Escuela Experimental de Split en la ex Yugoslavia. Y también nos acompaña en el estudio Eduardo Jacome, director del Centro Iberoamericano de Estudios de Foto y Cine. En la sección de Imán, Mariana Carvajal nos hablará de la serie True Detective y después en Cineteca Lumière hablaremos de la cinta Patterson del cineasta estadounidense Jim Jarmusch. Bienvenidos todos al Café Lumière. Comenzamos. Mi nombre es Victoria Cabrera y damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz. Yo soy Gustavo Vega y de igual forma saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. En el programa de hoy queremos hablar de un tema muy especial, poco conocido, poco estudiado, pero que aquí queremos hacer, retomarlo exactamente, que es la Escuela Experimental de Split, o lo que vendría siendo el cine independiente de la ex Yugoslavia, exactamente. Un momento muy especial y particular en la historia del cine en general, y que por las cuestiones históricas, como se dieron las cosas con los bloques socialistas y en el pasado, principalmente en la década de los 70s y los 80s, pues quedó relegado de los festivales, quedó relegado de los... Del mundo y del circuito mismo de la industria cinematográfica, ¿no? Sí, pero que es un momento interesantísimo y que tiene, pues yo creo que grandes enseñanzas para cualquiera que le interese el cine y que le interese sobre todo aprender. Hay grandes ideas. Nos referimos a este momento experimental que inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. En el bloque de la Yugoslavia. Así es, después de la Segunda Guerra Mundial se crearon algo que es muy importante y que define al cine yugoslavo, que es la creación de los cineclubs, que aparte de ser pues, un circuito de exhibición y de una comunidad que veía cine, se empezaron a crear estas pues, escuelas que no eran, digamos, académicas o institucionales, sino que la misma visualización de las películas empezó a generar pues, profesionales o gente que estaba desarrollando proyectos cinematográficos. Y en este sentido, todo se empezó a desarrollar en una manera experimental. Al no tener el contacto o el contexto de lo que estaba pasando por ser un bloque socialista, que están relegados, como bien decías, empezaron a experimentar y yo creo que estaban de alguna forma vírgenes y neutros, y por eso fue que empezaron a tener todo este tipo de procesos creativos que llevaron a la experimentación y que es muy importante en el proceso de creación del cine yugoslavo. Sí, la figura, como bien lo mencionabas, la figura del cineclub es fundamental, porque muchas veces tenemos la idea de que un cineclub es simplemente para ir a ver películas, y lo es, o sea, sobre todo aquí en México lo tenemos como cine gratuito y formación de públicos, ¿no? Usualmente cine histórico o cine muy específico, pero realmente fueron utilizados los cineclubes en la ex Yugoslavia como centros de formación de cineastas. O sea, sí tuvieron un proceso de formación de públicos, comenzaron formando públicos, comenzaron pasando películas y después dieron el paso y evolucionaron a capacitar a los cineastas amateurs y pudieron y forjaron toda una generación de los cineastas independientes de la Yugoslavia que más adelante representarían lo que alguien conoce por ahí como la ola negra del cine. Así es. Entonces esto es muy importante porque el cineclub, un poquito de manera como lo vemos desde el punto de vista latinoamericano, son centros de resistencia ante el mainstream, ante la industria, y son centros que aportan cuestiones fundamentales a la cultura y al quehacer cinematográfico. Así tendría que ser un cineclub, dar ese paso a la realización de los cineastas. Yo recuerdo que ellos contaban que se cooperaban que para comprar luces, para adquirir cámaras,
y todo lo hacían con sus propios medios, no le pedían permiso a nadie y buscaban la experimentación pues, del lenguaje cinematográfico y desde ahí hacer una crítica a la sociedad, a la estética del momento y también tener una irrupción, ¿no?, hacia las formas clásicas de narrativas que normalmente tiene el cine. Totalmente, es un momento que queda ahí en la historia del cine, es muy bonito. Hubo 3 polos de desarrollo principalmente que se dieron en los cineclubes de Belgrado, de Zagreb y de Split, y cada uno con sus distintas estéticas. Eso era lo que lo hacía muy interesante al cine de la Yugoslavia, que bajo un mismo sistema podía uno encontrar distintas estéticas, aproximaciones al arte y yo creo que sobresale la escuela de Split precisamente por al estar ubicada en el sur y en una ciudad tan particular como lo es Split, en lo que hoy conocemos como Croacia, en la actual Croacia, pues tiene una influencia del Mediterráneo que se hace presente en el cine. Cuando uno ve estas películas que son muy poco conocidas, uno pareciera que está viendo el cine de Antonioni, del mejor Fellini, o de todo el cine de los neorrealistas, pero con una perspectiva diferente. Totalmente, y con una experimentación, con un avant-garde, por así decirlo, con un momento de avant-garde en el cine yugoslavo impresionante. Son filmes muy, muy bonitos, son muchos de ellos críticas a la sociedad, críticas a la estética. Hay una estética decadentista, posmoderna, industrial que definió a la Yugoslavia y que esto lo permitió ese sistema tan particular como lo fue el socialismo instituido por el mariscal Tito en la Yugoslavia, ¿no? Es un momento importante en el cine. Y que también ellos decían que no podían prometer otra cosa más que experimentar, ¿no? Que eso creo que me parece algo muy, muy bonito, que aporta mucho a lo que se estaba haciendo en ese momento en todo el mundo y que definitivamente logran tener una estética propia que casi nadie conoce y que creo que sería muy bueno que la gente buscara desde sus casas y viera de qué se trata el cine yugoslavo. Hubo nombres reconocidos, el propio Makavejev y Šilnik también, cineastas yugoslavos que son básicamente los íconos del cine yugoslavo. Cualquiera que haya visto el cine de Makavejev se dará cuenta que tiene una base experimental importante, muy relacionado. Es difícil encontrar las películas de Makavejev, pero para que tengan una idea, si alguien ha visto el cine de Jodorowsky, más o menos por ahí. No me gustan las comparaciones, porque no es justa nunca una comparación, pero claro, está en la estética de la ruptura. Mientras en América Latina estaba el cine, la contracultura, en la Yugoslavia se gestaba el cine experimental de esta naturaleza. Ahí quedará, es una historia muy bonita la del cine independiente yugoslavo, y sin duda queda para la historia, y aquí en el Café Lumière no queríamos pasar desapercibido este gran momento del cine. Hemos llegado a la sección casting y se encuentra con nosotros Eduardo Jacome, fundador y director del CIBEF, el Centro Iberoamericano de Estudios de Foto y de Cine, ubicado en Boca del Río. Eduardo, muchas gracias y bienvenido al Café Lumière. ¿Qué tal? Pues gracias, Gustavo y Victoria. Pues es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Me parece importante, fundamental que existan sitios para llegar a otros públicos también. Gracias. Pues bienvenido, Eduardo. Yo quisiera empezar la entrevista preguntándote y hablando, mejor dicho, un poco de las artes, en especial del cine. Y bueno, sabemos que en el CIBEF se dedica un poco a la profesionalización de estas artes, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría saber qué piensas, si es posible enseñar las artes como tal o si debe ser un proceso continuo en cada persona. Bueno, pues en el CIBEF es un proyecto que lo llevamos desarrollando ya varios años con cineastas mexicanos y de otros países. Realmente el CIBEF, pues, más que ser una escuela en general como muchas, yo creo que se fundamenta más bien en la experiencia y precisamente en la trayectoria también de cineastas que vienen de España, de Portugal, de Brasil, de Inglaterra, de Alemania. Son cineastas en activo la mayoría,
que tienen experiencia suficiente para desarrollar programas en conjunto de formación cinematográfica. Y nos parece muy interesante que confluyan aquí en Veracruz en un proyecto pues, único y distinto en México, porque en cada etapa de la carrera de la producción, que vamos desde el guión hasta ya la filmación, postproducción, nos enfocamos mucho en dirección de arte, en fotografía. Cada uno de ellos aporta muchísimo y esto pues nutre la experiencia de los alumnos porque se dan cuenta que de las posibilidades y también de la problemática actual del cine mexicano, ¿no? En particular. Bueno, tratándose de escuelas de cine, siempre es complicado abrir una escuela de cine, más en un lugar como usualmente se encuentran en los centros, en las grandes ciudades, y en los estados, en el caso de México, siempre es complicado una escuela de cine. Me imagino que ha sido todo un reto en cuestiones de organización, en cuestiones de financiamiento. ¿Cuáles han sido las mayores complicaciones o dificultades en este sentido? Pues mira, hemos tenido muchos apoyos, ¿no? Tanto de la parte local como de las instancias públicas, estatales, federales, ¿no? Nosotros trabajamos en conjunto con la Filmoteca UNAM, con la Cineteca Nacional, con algunos festivales, ¿no? Que hemos tenido experiencias muy buenas, pues, a través de varios años también últimamente. Y pues sí, siempre va a ser complicado, ¿no? Realizar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? El principio, pues, es lo más difícil, de hecho, pero también encontramos muchas oportunidades, ¿no? Es la verdad. En México actualmente todo se concentra, prácticamente todo, en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Tijuana, y es muy interesante, importante conocerlos, conocer qué está pasando en esos sitios, para también nosotros poder realizar un proyecto enfocado hacia el sur, ¿no? Hacia el sureste de México. Nosotros actualmente colaboramos con el Centro Cinematográfico del Sureste de Tabasco, con otro proyecto que está en Yucatán. Tenemos varias relaciones en Oaxaca también, por ejemplo, en Chiapas también, y esto nos da una apertura mayor, ¿no? Y también nos interesa descontextualizar el sitio, ¿no? De hecho, Veracruz, ¿no? Lo que comentaba al principio, ¿no? Más bien estamos enfocados a hacer un cine internacional, no nada más local, ¿no? O sea, sí nos enfocamos a generar una pequeña industria en la zona, pero con miras hacia otros lados, ¿no? Hacia otros lugares, ¿no? Algo que me parece también importante remarcar es la responsabilidad que ha tomado la escuela, en este caso el CIBEF en Boca del Río y en Veracruz, como promotor cultural. Ustedes traen la muestra, ustedes también tienen otro tipo de actividades en el aspecto de la promoción y difusión del cine. Claro, sí, trabajamos con varias universidades de la zona, públicas y privadas. Y gracias a este apoyo, junto con otras empresas, como las empresas turísticas, que en este caso nos apoyan también todo el tiempo, hemos podido lograr traer la muestra de la Cineteca Nacional, la número 61, y estamos ya trabajando la número 62. En el caso de la primera que hicimos, que fue hace un par de meses, nos sorprendimos muchísimo porque fueron más de 1,200 personas, fue un éxito. Creo que más que en Jalapa, porque fue en 7 días y fueron 2 funciones diarias, lo cual nos hizo darnos cuenta y sobre todo valorar el lugar en el que estamos, mucho más de lo que considerábamos al inicio, y nos parece interesante, ¿no? Generar este detonante, ¿no? También hacia la parte de vinculación, de gestión, de difusión del cine, tanto mexicano como internacional. Oye, Eduardo, ¿crees que con todas estas actividades y programas, digamos, integrales, dentro de 5 años podamos estar hablando de que hay gente realizando proyectos de calidad en la cuestión tanto cinematográfica como fotográfica aquí en Veracruz, que puedan salir a otros lados? Claro, definitivamente. Se está generando en el estado una calidad de producción de cine muy interesante, que falta muchísimo trabajo, pero ya se están dando los primeros pasos y los chicos que están estudiando, pues los egresados están formando poco a poco sus pequeñas productoras, están comprando equipo, un poco lo que hablaban ustedes hace rato en lo de Yugoslavia, en ese caso está sucediendo un poco lo mismo, ¿no? Están comprando ya sus equipos, están produciendo de manera independiente, igual buscando recursos y todo esto, y es una manera actualmente muy, pues no fácil, pero más accesible, ¿no? Para producir cine.
y estoy seguro que no en 5 años, en menos tiempo podríamos hablar ya de un cine en Veracruz con una calidad interesante. Y sostenido, Y ¿no? sostenible, claro. Sí. Claro. Pues, Eduardo, te agradecemos mucho. El CIBEF es un referente aquí, tanto en cuestiones de organización como en cuestiones de difusión del arte y un modelo para replicar y para tomar en cuenta en la cultura veracruzana. Muchas gracias y estamos para servirles. Lo que estamos haciendo es apenas pues, el principio y vamos de pronto a un paso lento, pero creo que van funcionando bien las cosas y gracias y felicidades por el Muchas programa. gracias por estar aquí, Eduardo. Gracias. Hola amigos de Café Lumière, yo soy Mariana Carvajal y esto es On Demand, un espacio para hablar de nuestras series favoritas. Hoy voy a recomendarles un thriller policíaco que me dejó apantallada. Se llama True Detective y con solo 2 temporadas pasó a la historia de las series dramáticas por su calidad cinematográfica, oscura trama y grandes personajes. Las 2 temporadas de True Detective tocan historias y personajes totalmente diferentes, y aunque las 2 están buenísimas, solo voy a hablar de la primera, la cual narra la cacería de un asesino en serie que le tomó a los detectives a la cabeza de la investigación casi 17 años de su vida. Los protagonistas son los detectives Cole y Hart, interpretados por el guapísimo Matthew McConaughey y el magnífico y super cool Woody Harrelson. 2 actores que conocemos desde hace ya muchos años, cuya trayectoria es bastante destacada, hemos visto en comedias, pero que aquí se explayan en toda su capacidad histriónica. Los personajes de Hart y Cole entablan una relación cuando se les asigna la investigación del asesinato de una mujer en 1995. La escena del crimen es escalofriante, porque esta mujer fue colocada desnuda en medio de un campo de caña de azúcar con una cornamenta de venado y en lo que parece haber sido un ritual satánico. 17 años después, 2 detectives entrevistan a Hart y Cole porque están investigando crímenes actuales y que son muy similares a los que el espectador ya conoce. Hart y Cole ya se habían retirado y eran detectives privados, pero la reapertura de esta investigación los lleva a unir fuerzas a pesar del pleito personal que habían tenido e ir a la casa del Rey Amarillo. El resultado de esta historia es una batalla épica y un thriller tenebroso e intenso que mantiene a los personajes debatiéndose constantemente sobre la naturaleza de la maldad humana y el sentido del día a día. Una historia que no se pueden perder y que van a disfrutar de principio a fin. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Yo soy Mariana Carvajal, esto fue On Demand. Nos vemos en la próxima emisión. Vean series. I had a beautiful dream. We had twins. Twins. All your poems are still in that one notebook, your secret notebook. Bienvenidos a Cineteca Lumière y hoy hablaremos de la cinta Patterson del cineasta estadounidense Jim Jarmusch. Esta película es una coproducción de Estados Unidos, Bélgica y Francia, que fue estrenada en el año 2016 en el Festival de Cannes. Patterson es una película un tanto atípica dentro del cine de Jim Jarmusch porque sale de su estructura narrativa que normalmente tiene, pero habla sobre la cotidianidad, una cotidianidad que vemos en el personaje principal que lleva el nombre del título de la película, Patterson, quien es un conductor de un bus y en esta cotidianidad él encuentra mucha poesía y mucha arte que se ve reflejada en pues escritos, en poemas que escribe día a día y que también comparte mucho con su novia, ¿no? Sí, siempre es de llamar la atención que Jim Jarmusch, un cineasta como Jarmusch, saque una nueva película, siempre es de remarcar. Y en este caso, si bien vaya, hay que agradecer también que un cineasta no se repita, sí encontramos las preocupaciones que han estado presentes en el cine de Jarmusch, como es la forma. En este caso es una película estructurada de una manera muy particular, está estructurada en los 7 días de la semana, es una semana, Una semana, me parece, exactamente. la vida cotidiana de la pareja de Patterson.
y de su novia y sus relaciones que en torno al cine de lo cotidiano. Aquí lo bonito de Jarmusch y lo que siempre se va a disfrutar de un cineasta de estas dimensiones como lo es él, pues están los textos, está la poesía. O sea, yo la verdad es que no recuerdo seguro lo sabrá, pero a estos niveles, desde Godard, que Godard ponía textos filosóficos o ponía a sus actores a leer en el cuadro poesía o filosofía, esto no se estila más. Y Jim Jarmusch siempre ha estado presente, siempre hay diálogos importantes, siempre es un cineasta que te pone a pensar y utiliza la palabra en el cine. Claro, que te lleva definitivamente a la reflexión. Otra cosa importante de saber de la película es que Paterson sucede en 3 niveles, ¿no? Sucede en la ciudad de Paterson, en New Jersey, así se llama el personaje, y Paterson también es un poema del poeta estadounidense William Carlos Williams. Y que como tal la película no lo menciona, pero también está contenido. Yo leía que hay muchas, digamos, ay, se me fue la palabra, muchas analogías de lo que está contenido en el poema de William Carlos Williams y que suceden también en la película, ¿no? Yo creo que la película también explora la figura de un poeta moderno. Si bien los poetas fueron como siempre catalogados como ave raris, ¿no? Un poeta, ¿qué significa ser un poeta en esta sociedad con celulares, con internet, con una vida monótona monótona y al mismo tiempo llena de cosas que hacer, sin tiempo alguno, ¿no? Paterson explora el tiempo, explora un personaje inconforme, acaso, con la vida cotidiana, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece que más que inconforme, explora o está muy conforme. Yo pienso que en realidad está muy conforme con su vida cotidiana y eso lo traslada a la poesía y me parece algo muy bonito encontrar arte y belleza en lo cotidiano y estar de acuerdo con eso, ¿no? O sea, sin seguir como tratar de buscar en un proceso como muy irruptivo o no sé, muy que lo lleva al extremo, ¿no? Sino que en lo cotidiano encuentra cosas muy bellas. Claro, eso es el punto de la poesía. Pues Paterson es la recomendación de esta semana de Cineteca Lumière. Esperemos que la disfruten y que encuentren también belleza en lo cotidiano. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero les recordamos que tenemos una cita la próxima semana a través de la señal de radio y televisión de Veracruz. También los invitamos a que compartan todos los contenidos en redes sociales, que nos escriban y nos hagan llegar sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Café Lumière.